Continuemos hablando de inducción matemática y hagamos algunos ejemplos que tienen que ver con la sucesión de Fibonacci. Recordemos que hemos dicho que la herramienta del principio de inducción matemática es una necesaria en muchas ocasiones para demostrar algunos enunciados que son ciertos para todo entero positivo o a partir de cierto entero, ¿verdad? Ese es como una pista que vemos cuando tenemos que demostrar que algún enunciado, alguna fórmula es cierta para todo número entero positivo o a partir de algún número entero positivo particular. Es como una pista para decirte, aquí tienes una herramienta disponible que podría ser el principio de inducción matemática para demostrar todos esos enunciados de un solo golpe. Recordemos que el principio de inducción matemática nos dice que si para cada entero positivo n tenemos un enunciado p sub n, o sea, un enunciado que depende de n, entonces todos esos enunciados van a ser ciertos si se cumplen ambas de estas dos condiciones. Una, que el primer enunciado es cierto y siempre que el késimo enunciado sea cierto, esto va a implicar que el késimo más 1 enunciado también sea cierto. Y ahí tenemos entonces todos los enunciados. Veamos entonces los ejemplos con la asociación de Fibonacci, no sin antes recordar lo que es la asociación de Fibonacci. Recuerden que los primeros dos términos de la asociación de Fibonacci son 1 y a partir del tercer término de la sucesión de Fibonacci, cada término va a ser la suma de los dos términos anteriores. Y aquí tenemos lo que se conoce como la espiral de Fibonacci. El 1, 1, 2 pues no se ve, pero tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así por el estilo. Tenemos los primeros dos términos son 1 y de ahí en adelante cada uno de los términos es la suma de los dos anteriores. Así que tenemos 1 más 1, 2, 1 y 2 es 3, 2 y 3 son 5, 3 y 5 son 8, 5 y 8 son 13, 8 y 13 son 21, 13 y 21 son 34, 21 y 34 son 55, 34 y 55 son 89 y así el próximo sería 55 más 189 y así seguimos ad infinitum con la sucesión de Fibonacci. Ahora, demostremos algunas propiedades de la sucesión de Fibonacci. Para ver algunas de las propiedades de la sucesión de Fibonacci, aquí tenemos, dice, demuestre que 2 es factor de f de 3n, el número de Fibonacci que está en la posición 3n en la sucesión para cada entero positivo n. O sea, lo que estamos diciendo es que cada número de Fibonacci que está en posición 3n para n positivo entero va a ser un número par, o sea 2 es un factor de ese número. Si recordamos los números de Fibonacci que acabamos de ver, vemos por aquí tenemos recuerden era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así, ¿verdad? Seguimos por ahí. Y fíjense que si vamos acá a leer nuevamente el enunciado, dice demuestre que 2 es un factor de f sub 3n para cada entero positivo n. O sea, nuestro enunciado es 2 es un factor de 3n para n un entero positivo. Esto es equivalente a decir que existe un entero q tal que el número 3n de Fibonacci es 2 veces q, o sea, es un número par. Para n igual a 1, el primer enunciado sería 2 es un factor de f de 3 por 1, o sea, de f sub 3. Para n igual a 2, el segundo enunciado sería 2 es un factor de f de 3 por 2, ese sería f6. El tercer enunciado sería 2 es un factor de f sub 9. O sea, lo que estamos diciendo es, ¿verdad? 3, 6, 9, ¿se ven? Son todos factores perdón, múltiplos de 3, lo que estamos diciendo, lo que dice, lo que reclama este enunciado es que 2 es un factor de cada número de Fibonacci que está en una posición que es un múltiplo de 3, o sea, cada tercer número de Fibonacci es par. Y la lógica de esto sería, si vamos por aquí, fíjense que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Este es F3, este es F6, este es F,
F9. Y fíjense, déjenme buscar el láser por aquí, que los primeros dos números de Fibonacci, F1 y F2, son números impares. Así que tengo la suma de un número impar con un número impar, me va a dar un número par. Y acá sumo un número impar con un número par y me va a quedar un número impar. Y de nuevo sumo un número par con un número impar y me queda un número impar. Pero el próximo entonces es la suma de dos números impares y me queda par. Y esa es básicamente lo que tenemos por ahí, la lógica detrás de todo esto, ¿verdad? Recordando que la suma de dos números impares pues siempre va a ser par. Así que fíjense que el número F3, ¿verdad? El número de Fibonacci F3 es 2, que es 2 por 1, ¿verdad? Por supuesto, eso es un múltiplo de 2. F6 es 8, que es 2 por 4. F9 es 34, que es 2 por 17. Todos tienen un múltiplo de 2, o sea, todos son múltiplos de 2, o dicho de otras palabras, 2 es un factor de cada uno de estos números. Si quieren, vamos a poner por aquí, esto es cierto, acabamos de validarlo, esto es cierto, esto es cierto, pero el enunciado que queremos demostrar dice que, ¿verdad? No solamente para estos tres, demuestre que 2 es un factor de f de 3n para cada entero positivo n. Aquí solamente lo hemos demostrado para 3, en 3 instancias. Recuerden que tenemos que demostrar esto para todo n, y podemos utilizar el principio de inducción matemática. Aquí tenemos que p sub 1 es cierto, así que ya tenemos parte de este proceso. Vamos a poner un check. Ahora tenemos que demostrar que si P de K es cierto, esto implica que P sub K más 1 también tiene que ser cierto. Vamos a ver. Tenemos por aquí entonces lo mismo, ¿verdad? 2 es un factor de F sub 3n, que es lo mismo que decir que F sub 3n es un múltiplo de 2, o que 2 es un factor, ¿verdad? Acá, o 2 divide F sub 3n, lo que quiere decir que es par, ¿no? Acabamos de demostrar, acabamos de ver que P de 1 es cierto, porque P de 1 es que F3, el tercer número de Fibonacci, es par, ¿no? F3, acabamos de ver que es 2 por 1. Y con eso terminamos. Ahora tenemos que demostrar que P de K es cierto, implica que P de K más 1 es cierto, pero P de K es F de 3K, es, digamos, qué sé yo, 2 por Q. Y tenemos que demostrar entonces que F de 3 por K más 1, las paréntesis ahí, también tiene que ser par, o sea, tiene que ser 2 por, qué sé yo, M para algún M. Pues vamos a ver quién es F de 3 sub K más 1, asumiendo que F de 3K es 2Q, ¿sí? O sea que 2 es un factor de F de 3K. ¿Quién es F de 3K más 1? Poner por aquí, F de 3 paréntesis K más 1 es F de 3K más 3, ¿sí? Y F de 3K más 3, recuerden que los números de Fibonacci, cada número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores, o sea que esto sería aquí entonces F de 3K más 2 más F de 3K más 1, ¿sí? Pero F de 3K más 2, de nuevo por acá, F de 3K más 2, este de aquí, F de 3K más 2 es la suma de los dos anteriores, o sea que sería F de 3K más F de 3K más 1. Y bueno, teníamos, vamos a ponerlo por aquí, ese es esto, y por acá teníamos entonces el término que tenemos aquí, que no hemos hecho nada con él, F de 3K más 1. Pero fíjense que aquí tenemos F de 3K más 1 más F de 3K más 1, eso es dos veces F de 3K más 1, o sea que tenemos aquí, vamos a ponerlo por acá, F de 3K más dos veces F de 3K más 1. Pero F de 3K, por nuestra hipótesis inductiva, F de 3K es 2Q. Así que tenemos por aquí, esto sería 2Q más dos veces F de 3K más 1. Y por supuesto podemos, como ambos términos tienen un factor de 2, podemos factorizarlo y tenemos dos veces Q más
f de 3k más 1, y este que está aquí sería nuestro entero m que estamos buscando. Lo que hemos demostrado, vamos a poner por aquí, lo que hemos demostrado es que f de 3 paréntesis k más 1 también es un número par. O sea, 2 es un factor de f de 3k más 1 si 2 es un factor de f de 3k, que es nuestra hipótesis inductiva, ¿no? Por lo tanto, 2 es un factor de f de 3n para cada entero positivo n. O sea, el número de Fibonacci en la posición 3n siempre va a ser un número par. Por acá tenemos, demuestre que la matriz 1, 1, 1, 0 elevada a la n es siempre, para cada entero n mayor o igual a 2, f, ¿verdad? Donde f es el número de Fibonacci, f sub n más 1, fn, fn, f sub n menos 1, de nuevo para cada entero n mayor o igual a 2. Así que veamos esto. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos para n igual a 2? Para n igual a 2, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 1, 1, 0 al cuadrado, ¿verdad? Que esto sería 1, 1, 1, 0 por 1, 1, 1, 0. Y tenemos aquí, recuerden que la multiplicación de matrices es filas por columnas, así que para la posición 1, 1 tenemos aquí la primera fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha, y tenemos 1 por 1 más 1 por 1, que eso sería 2. Vamos a poner por aquí, aquí sería 2, y entonces volvemos. En la posición primera fila, primera fila sí, segunda columna, tenemos la primera fila de la matriz de la izquierda por la segunda columna de la matriz de la derecha. 1 por 1, 1, más 1 por 0, ¿no? Es 0, así que tenemos 1 más 0, eso es 1. Por acá, para la posición segunda fila, primera columna, tenemos la segunda fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. Tenemos 1 por 1, 1, más 0 por 1, 0, o sea, 1. Por aquí, 1. Y por último, en la posición 2, 2, segunda fila de la matriz de la izquierda por segunda fila de la matriz de la derecha, por segunda columna de la matriz de la derecha, tenemos 1 por 1, 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, o sea, también tenemos 1. Y si se fijan, 2 es F3, aquí tenemos 1 que es F2, acá tenemos 1 que también es F2, y aquí tenemos 1 que, bueno, F2, pero también es F1, que es lo que queríamos. Recuerden que la sucesión de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y bla, por ahí sigue. ¿Sí? Aquí tenemos F, por aquí. Aquí tenemos F1, F2, F3, F4, F5 y así. ¿Verdad? Así que esto para n igual a 2 es cierto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí cierto. Ahora queremos asumir que es cierto para n igual a k, ¿verdad? Ahora asumimos cierto para n igual a k. O sea, asumimos que 1, 1, 1, 0 a la k es f sub k más 1, f sub k, f sub k, f sub k menos 1, y demostramos que es cierto para n igual a k más 1. O sea, tenemos que demostrar que 1, 1, 1, 0 a la k más 1 tiene que ser igual a f sub k más 2, f sub k más 1, f sub k más 1 y por acá f sub k. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos demostrar, y vamos a hacerlo entonces. Vamos a borrar por aquí. Y tendríamos, asumiendo que es cierto para k, queremos demostrarlo para k más 1. Y vamos a ver qué tengo por aquí. Queremos ver quién sería 1, 1, 1, 0 a la k más 1. Recuerden que esto es entonces 1, 1, 1, 0 a la k.
multiplicado por 1110. Pero sabemos que esta parte, por aquí, sabemos que esta parte por nuestra hipótesis inductiva la tenemos que sustituir aquí K donde tenemos N. Y tenemos aquí entonces, vamos a volver aquí, tengo por aquí entonces, vamos a escribir esto un poquito mejor. Tenemos por aquí entonces F sub K más 1, F sub K, F sub K, F sub K menos 1 y por supuesto esto multiplicado por 1110. Así que vamos a ver qué nos va quedando, aquí. Recuerden que queremos multiplicar las filas por columnas, filas de la matriz de la izquierda por las columnas de la matriz de la derecha. Y si hacemos eso, tenemos por aquí entonces en la posición 1, 1 sería la primera fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. Así que vamos a tener, por aquí tengo F sub K más 1 por 1 más F sub K por 1. Más F sub K por 1. En la posición 2, 1 sería la segunda fila por la primera de la izquierda por la primera columna de la derecha. Así que tengo por aquí posición 1, 2. Tengo la primera fila de la matriz de la izquierda por la segunda columna de la matriz de la derecha. Así que tengo aquí F de K más 1 por 1 más F de K por 0. O sea que aquí cerramos. Por acá, en la posición segunda fila, primera columna, tengo F de K por 1 más F de K menos 1 por 1. Y en la posición 2, 2, tengo la segunda fila de la izquierda, de la matriz de la izquierda, por la segunda columna de la matriz de la derecha. O sea que tenemos por aquí F de K por 1 más F de K menos 1 por 0. Pero fíjense aquí que aquí tengo la suma de dos números de Fibonacci consecutivos y la suma de dos números de Fibonacci consecutivos es el próximo número de Fibonacci. O sea, lo que estoy diciendo es que esto de aquí es F de K más 2, que sería el próximo. Y este de aquí también es la suma de dos números consecutivos de Fibonacci. Fíjense que es K menos 1, el número Fibonacci K menos 1 y el número de Fibonacci K. El próximo número de Fibonacci sería F de K más 1. Y ahí tenemos, fíjense, vamos a escribirlo. Aquí tenemos entonces F de K más 2. Por acá tenemos F de K más 1, el número de Fibonacci K más 1. Acá tenemos el mismo F de K más 1. Y por acá tenemos F de K. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, la matriz esta 1, 1, 1, 1, 0 a la n es el enésimo más 1 número de Fibonacci por el enésimo número de Fibonacci. Y acá el enésimo número de Fibonacci y el enésimo menos 1 número de Fibonacci para cada entero n mayor o igual a 2. Y utilizamos inducción matemática, el principio de inducción matemática para demostrarlo.